parte de la rica sociedad de la época. Terminado el auge en el primero y con el continuo cambio de la vida moderna, muchas de estas casas, como podrán observar, se han ido convirtiendo en oficinas de los pequeños y grandes negocios. La colonia México Norte, en otros tiempos considerada una de las colonias, su primer propietario fue el señor Aureliano Portuondo y Barceló. Inmediatamente después podemos admirar la igualmente impresionante construcción de la Casa Peón de Regil. Esta residencia ecléctica de estilo italiano se caracteriza por su fachada de piedra labrada. La mandó construir el señor Pedro de Regil en 1905. Es considerada como el segundo inmueble de importancia que se edificó en la avenida. Hasta hoy se ignora el nombre del arquitecto que hizo posible este fino trabajo. El Porfiriato alcanzó el cultivo del anaquel en el estado. El proyecto de construcción es obra del ingeniero italiano Enrique Diserti, quien al parecer colaboró en la edificación del Teatro Peón Contreras. Debe su nombre a su original propietario, general Francisco Cantón. En 1948, la antigua morada del general Cantón se declaró residencia de los gobernadores de la entidad. Desde 1966, el inmueble se convirtió en sede del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. Estas construcciones gemelas, con características del Renacimiento francés, son obra del arquitecto europeo M. Undenstock y realización del ingeniero Manuel Cantón Ramos, quien también tuvo a su cargo la edificación del Palacio Cantón. Los planos del inmueble fueron traídos de Francia por los hermanos Ernesto y Camilo Cámara Zavala. Varios personajes que se incluyen en los anales de la cronología histórica yucateca se alojaron en las mansiones, como el general Abelardo Rodríguez, cuando fungió como presidente de la nación, los reyes de Holanda y la entonces primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Casas, por lo general, fueron construidas para albergar las zonas verdes en el interior de las mismas. Es decir, las viviendas eran construidas alrededor del jardín, dándoles un asiento monástico. Lamentablemente para nosotros, los amantes de la historia arquitectónica, muchas de las casas del centro histórico de la ciudad han sido modificadas, y son muy pocas las construcciones que hasta hoy conservan el estilo original de la época colonial. Casas de piedra han sido transformadas en comercios, oficinas de los diferentes negocios que la comunidad yucateca ha ido con el tiempo mostrando gracias a sus necesidades socioeconómicas. La ermita de Santa Lucía por el conquistador y encomendero Pedro García. En el ángulo que forma con la calle 60 existía un arco que indicaba el jueves a las 9 de la noche se celebra la tradicional serenata donde la música, la poesía y los bailes regionales hacen placentero el rato de quienes ahí acuden. Barrio conocido como Itzimná, en donde antes estuvo el adoratorio del dios maya Itzamna. Los conquistadores levantaron en 1572 una pequeña capilla de la que aún se conserva la piedra bautismal y más tarde edificaron el templo donde se veneró por años el Cristo de las Esquipulas. Fue una población indígena que se transformó en el tiempo en un lugar de grandes fincas y casonas solariegas, ya que por su orientación gozaba de mejor clima que en el centro de Mérida. Actualmente es una colonia de la ciudad cuya iglesia conserva vestigios de la capilla abierta que se construyó para la evangelización de los naturales de la tribu de los Peches que ahí permanecieron. A principios del siglo XVIII, don Andrés Chan, mestizo acaudalado y fiel cristiano, mandó construir el cuerpo de la ermita en cumplimiento a una promesa que había hecho. Desde 1927 se venera la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, traída en 1907 de París por la familia Martínez Campos. Cines, hospitales importantes, restaurantes de toda índole, escuelas privadas y públicas, universidades y plazas comerciales.
La gente yucateca es conocida por ser gente buena, tranquila, hospitalaria de naturaleza, con raíces y tradiciones muy profundas. Los más lujosos hoteles de la ciudad, el Fiesta Americana. Y 1945, durante la gestión del gobernador Ernesto Modelo Torres, quien lo hizo con la idea de perpetuar los lazos de unión entre los países del continente. El proyecto estuvo a cargo del ingeniero Manuel Amádelis, quien recreó un estilo neomaya en las construcciones que lo integran. El parque abarca 3 manzanas. Consta de una fuente monumental en la que destacan las cabezas de serpiente, semejantes a las de Chichén Itzá. Contiene un teatro al aire libre formado por un escenario con concha acústica, lunetarios y pérgolas. En las 3 partes de este conjunto se reparten columnas con el nombre de un país americano, el escudo y el mapa del mismo.